Hola, ¿qué tal? Yo soy Brandon Cisneros y hoy estaremos hablando de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este es un tema que suele verse cuando estamos viendo el aparato renal y suele mencionarse cuando se está viendo lo que es la regulación de la presión arterial. Es importante preguntarnos por qué regula la presión arterial, en qué situaciones se va a activar este sistema y claramente el por qué se activa, si regula directamente la presión arterial o no. Hay que adentrarnos un poquito más en el tema para averiguarlo. Estas dos preguntas de cuándo se activa y para qué se activa nos van a llevar a entender principalmente lo que es su funcionalidad. ¿Funcionalidad de qué? Del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora, vamos a hablar un poquito de la presión arterial, ya que les comenté que el sistema renina-angiotensina-aldosterona se encuentra íntimamente relacionado con la regulación de la presión arterial o algo más específicamente que ahorita les explicaré. La presión arterial se define como es la fuerza que la sangre va a ejercer contra las paredes de las arterias al circular por el organismo. ¿Y de qué depende la presión arterial? La presión arterial va a depender, en primera, del gasto cardíaco, que es se podría decir como la concentración de sangre que sale por la aorta al momento de la contracción, multiplicada por la resistencia vascular periférica, que esta es la fuerza que tiene que vencer la sangre al correr por las arterias o por los vasos sanguíneos. Esta, a su vez, el gasto cardíaco va a depender de dos cosas. Una es de la frecuencia cardíaca y otra es del volumen sistólico. O sea, el volumen que se eyecta al contraerse el corazón. ¿Y de qué depende el volumen sistólico? De precarga, poscarga y de la contractibilidad del miocardio. Ya una vez entendido esto, sabemos que el sistema renina-angiotensina no regula la presión arterial, sino regula el volumen sistólico, se podría decir, o el volumen circulante efectivo, que por ende, si se ve este regulado, ¿de qué depende el gasto cardíaco? Del volumen sistólico. Si el volumen sistólico se modifica, el gasto cardíaco se modifica y nosotros podríamos tener una corrección de la presión arterial de valores que nosotros conocemos como el normal de 120/80. Una vez entendido esto, sigamos con lo siguiente. Ahora, hay que también entender cuáles son los componentes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como su nombre lo dice. Tenemos lo que es la renina, que la renina se podría definir como una hormona que es secretada por un tipo de células especiales, pero que se encuentran en el riñón. El angiotensinógeno. El angiotensinógeno se conoce como una glicoproteína que va a ser secretada por ¿quién? El hígado. La aldosterona se conoce como un tipo de hormona que esta va a ser secretada por las glándulas suprarrenales y la ECA, que la ECA es una enzima que su nombre es enzima convertidora de angiotensina, que va a ser secretada por los pulmones, por el endotelio. Se dice que por los pulmones, ya que en los pulmones se encuentra gran cantidad de vasos sanguíneos, o sea, están bastante irrigados, por ende hay mucho endotelio, y por eso es que anteriormente se decía que la renina la enzima convertidora de angiotensina procedía de lo que es el pulmón, pero en realidad es de todos los vasos sanguíneos, específicamente por el endotelio. Ahora, en respuesta a qué se activa este sistema renina-angiotensina-aldosterona, y esta es la pregunta clásicamente que se les hace a los alumnos al ver este tema, y depende de tres procesos fisiológicos. El primero es una disminución en lo que es la presión arterial, o específicamente me gustaría decir que es a un estado de hipovolemia, que recordemos que la presión arterial depende de lo que también es el volumen, entonces a una hipovolemia va a haber una disminución de la presión arterial, que esta a su vez va a ser sensada por las células yuxta glomerulares que se encuentran en el aparato renal. Otra causa es también la disminución de lo que es el sodio y cloro, que esto va a ser sensado por lo que es la mácula densa,
igual en el aparato renal, y otro también un aumento en lo que es el efecto simpático en el organismo, mediante, se puede agregar aquí, los receptores beta 1, ¿no? Esto nos van a llevar a una frecuencia cardíaca elevada o una vasoconstricción generalizada. Otro proceso que no es tanto fisiológico, pero me gustaría aquí agregarles, es que el sistema renina-angiotensina también se va a ver íntimamente relacionado con lo que es la insuficiencia cardíaca. Los pacientes que padecen de esta enfermedad se les da tratamiento dirigido a lo que es el sistema renina-angiotensina, ya que les comento que están íntimamente relacionados. Pero pues este es otro tema de fisiopatología que me gustaría abordar en un solo video de insuficiencia cardíaca. Así que sigamos con lo que es la fisiología normal, ¿no? Una vez que sabemos que en respuesta a una disminución de la presión arterial o una hipovolemia, a una disminución en el sodio que se encuentra en el organismo o un aumento del efecto simpático, se va a activar el sistema de renina-angiotensina. ¿Cuál es este orden en el que se dan estos procesos para poder llegar a regular estas tres cosas? Porque el objetivo es regular esto y regular esto. Ahora que vimos en respuesta que se activa, me gustaría dejar en claro que el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a regular el volumen circulante efectivo. Ojo aquí, no regula la presión arterial, regula el volumen circulante efectivo, que si recordamos la fórmula de lo que es la presión arterial, depende del gasto cardíaco multiplicado por el volumen sistólico. Entonces, si nosotros modificamos o regulamos el volumen que se encuentra en el organismo, vamos a modificar lo que es la tensión arterial. Es por eso que se ve íntimamente relacionado con la regulación de la tensión arterial. No es que la regule directamente, sino que indirectamente la regula. Una vez entendido esto, me gustaría pasar a lo que es el proceso fisiológico como tal en forma de secuencia de todo este sistema. Y vamos a empezar desde acá. Tenemos que a nivel renal, dos tipos de células importantes en este tema. Son las células yuxtaglomerulares que se encuentran en la arteriola aferente y las células de la mácula densa que se encuentran en el túbulo contorneado distal. Primero empecemos con las células yuxtaglomerulares. Recordemos cuáles son los pasos para la liberación de renina: una baja, un estado de hipovolemia, una baja concentración de cloro y sodio y un aumento en el efecto simpático. Ahora, las células yuxtaglomerulares que se encuentran en la arteriola aferente nos van a censar ese estado de hipovolemia. En el libro de Fisiología de Boron también te mencionan que censan lo que es el calcio. Hay unos mecanorreceptores que al estirarse o al no estirarse por la disminución del volumen van a liberar renina, pero en la mayoría de los libros te especifican que un estado de hipovolemia va a ser censado por las células yuxtaglomerulares y estas nos van a llevar a la liberación de renina. El renina es la primera que se libera, o sea, es el primer paso, podemos ver así. Ese es uno. Ahora, la mácula densa, ¿cómo se encuentra relacionada aquí? La mácula densa que se encuentra en el túbulo contorneado distal, o sea, ya casi el último de todo el aparato renal, nos va a censar lo que es el sodio y el cloro, ¿va? Una vez que lo censa en el túbulo contorneado distal, la mácula densa le dice a las células yuxtaglomerulares: hey, no tengo nada de sodio, empieza a reabsorber. Entonces le mando una señal a las células yuxtaglomerulares para que ahora sí las células yuxtaglomerulares, no la mácula densa, las células yuxtaglomerulares nos den la liberación de renina. Ojo aquí, no se vayan a confundir porque eso lo suelen preguntar en los exámenes. Las células yuxtaglomerulares son las que liberan renina, no la mácula densa, en respuesta a estos tres efectos. Ahora, ya tenemos a la renina en nuestra circulación sanguínea.
Algunos libros, como les comenté anteriormente, dicen que la renina es una hormona, pero en otros te dicen que es una enzima. No voy a profundizar en eso, pero es importante que lo sepan. ¿Qué hace la renina? Una vez que se encuentra liberada en la circulación sanguínea, el hígado va a estar produciendo la glicoproteína que les mencioné al principio, que es el angiotensinógeno. El angiotensinógeno se puede decir que va a ser modificado mediante la renina. Podemos ver aquí. La renina llega, te modifica el angiotensinógeno y te lo convierte en angiotensina 1. La angiotensina es una molécula inactiva, o sea, no tiene gran actividad en el organismo. Por ende, necesita formarse angiotensina 2 mediante la enzima convertida en angiotensina. Como les comenté, es producida por el endotelio, no por los pulmones como se dice, es por el endotelio. Esta enzima nos va a cortar la angiotensina 1 a angiotensina 2. Y ahora, ya tenemos la angiotensina 2. Esta va a tener diferentes blancos en el organismo. Hay que pensar por uno. El primero que les voy a hablar es que la angiotensina va a ir directamente a lo que es la hipófisis posterior. ¿Para qué? Mediante un proceso químico se da la liberación de lo que es la hormona antidiurética con el objetivo de reabsorber agua. ¿Para qué? Para modificar el volumen sistólico y que por ende nos regule la presión arterial. Ese es uno. Ahora, también la angiotensina va a ir a nivel de riñón, específicamente en las células que se encuentran en el túbulo contorneado proximal, o sea, al principio, para la reabsorción de sodio, bicarbonato y agua. Este bicarbonato se ha relacionado íntimamente con lo que es la anhidrasa carbónica, que este es otro video que me gustaría explicarlo más a detalle. Y esto con el objetivo de reabsorber también sodio. Que acuérdense, ¿quién le pidió sodio? La mácula densa, es un bebé que come sodio. Entonces necesita sodio, entonces se va a reabsorber. Ahora, vámonos a la arteriola eferente a nivel renal. Eferente de exit, salida. Se va a vasoconstriñir. Vemos aquí. Se va a vasoconstriñir. ¿Para qué? Para mantener o aumentar la fracción de filtración. O sea, que dure más tiempo la sangre en el aparato renal. Y por ende, esto nos va a llevar a mantener, a pesar de estar en un estado de hipovolemia, la tasa de filtrado glomerular en estados normales. O sea, que no se vea disminuida. ¿Para qué? Para preservar la integridad del riñón. O sea, que no sufra un tipo de isquemia. ¿Va? Ahora, también la angiotensina se le conoce como una hormona vasoconstrictora porque en mayoría de los vasos sanguíneos hay receptores AT2, o sea, receptores de angiotensina 2, que mediante un proceso químico nos van a llevar a la vasoconstricción. Entonces, recuerden la fórmula de presión arterial. ¿De qué depende la TA? Esto es muy importante que se lo sepan. Gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica. Entonces, si hay una disminución en la resistencia vascular periférica por esta vasoconstricción, se va a ver modificada la presión arterial. Va a aumentar la presión arterial. Y si recuerdan los pasos, una de las causas de la liberación es un estado de baja tensión arterial o, por ejemplo, en el estado de hipovolemia. Entonces, esto nos va a ayudar a aumentar esa presión arterial. Es por eso que en los pacientes con la enfermedad de hipertensión se les da unos medicamentos conocidos como antagonistas de los receptores de angiotensina, como es el clásico ejemplo del losartán. Nos van a inhibir esta vasoconstricción para que los pacientes con hipertensión arterial ya de cajón no se puedan disminuir. Pero esto es un proceso fisiopatológico, ¿no? Entonces, ahora, por último, la angiotensina va a ir a la glándula suprarrenal. ¿A qué? A la liberación del último paso, la aldosterona. La aldosterona, ¿qué va a hacer una vez que se libera?
Yo me lo aprendí así. No sé si se recuerden o ya hayan visto lo que son los aparatos, las partes de todo el sistema renal, que es el túbulo contorneado proximal. Eso te apunta. Túbulo contorneado proximal. La asa de Henle. Descendente y ascendente. Hacen túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Eso es otro video que si quieren se los puedo hacer. El chiste es que yo me aprendí así. La aldosterona va a actuar al último, o sea, en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, mediante unos canales que se le conocen como NSC, que esto nos va a llevar a la N de sodio, o sea, la reabsorción de sodio, y uno que se conoce NAC, que este te va a llevar a la reabsorción de sodio y también en algunos a la disminución. Por eso es que en las bibliografías dicen que hay una disminución del potasio. Pero específicamente va a lo que es la reabsorción de sodio, porque ¿quién come sodio? La mácula de Hansen. Entonces vamos a darle sodio. Entonces, aparte de reabsorber el sodio es un osmolito efectivo, o sea, te jala agua. Entonces vamos a reabsorber agua. Esos son los blancos de la angiotensina. Recordemos rápido. Hipófisis posterior para la liberación de ADH. Riñón para la reabsorción del sodio. Bicarbonato, que es un tamaño relacionado con la anhidrasa carbónica. Glándulas suprarrenales para la aldosterona, mediante los canales NSC o NAC, con el objetivo final de que, igual que aquí, reabsorber agua, reabsorber agua, reabsorber agua. Por último, arterial eferente, vasoconstricción. ¿Para qué? Para que mantengamos la sangre aquí, la fracción de filtración se vea aumentada, la tasa de filtración tasa de filtrado glomerular se vea conservada y cuidar el riñón de isquemia. Por último, vasos sanguíneos generalizados que nos van a llevar a la vasoconstricción para cuidar a este paciente que está en un estado de hipotensión. Entonces vamos a aumentar su presión arterial. Otra cosa que me gustaría explicarles tiene que ver con la relación de la enzima convertidora a angiotensina. Voy a hacer un dibujito para acá, sí. Hay que agregar eso porque es importante. Y va relacionado con lo que les comenté hace rato de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué tiene que ver aquí la enzima convertidora a angiotensina? La enzima convertidora a angiotensina recibe otro nombre, que es bradicinasa. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a poner aquí. A la bradicinina la va a romper. O sea, la va a apagar. Una vez que no tenemos bradicinina, por ende, no va a haber óxido nítrico en los vasos sanguíneos. O sea, no va a haber el efecto del óxido nítrico, es vasodilatación. Entonces, si no hay óxido nítrico, va a haber una vasoconstricción generalizada, que esto nos va a llevar a lo que conocemos como insuficiencia cardíaca. Por eso es que hay medicamentos directamente relacionados con la enzima convertidora en angiotensina, que son los YECAS. Vamos a ponerlo aquí. Inhiben este efecto. No pasa esto, no pasa esto, no pasa esto, y se corrige de cierto modo la insuficiencia cardíaca. Entonces, en resumen, pues esto es lo que vimos del proceso fisiológico, cuáles son sus blancos. Y ya por último, unas preguntitas de repaso, que pueden poner pausa en el video, tratarlas de responderlas ustedes mismos, y ya una vez que las contesten, le ponen play para yo explicárselas. Una vez que ya le pusiste play al video, estas preguntas tienen el objetivo de saber si comprendiste bien el tema, ya que son las preguntas que puedes rescatar más importantes del tema, o las preguntas que te pueden hacer un día o en un examen. Entonces empezamos con la primera. ¿Qué regula el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Acuérdense, regula el volumen circulante, que por ende, si regulamos nos regula la tensión arterial o la presión arterial. No regula la tensión arterial, regula el volumen circulante, que nos va a llevar a regular la tensión arterial, o sea, regula la tensión arterial indirectamente.
Segunda, en respuesta a qué se activan. Recordamos que vimos que son 3 procesos fisiológicos. Uno es el estado de hipovolemia, otro es bajo concentración de sodio y cloro, y un efecto simpático. ¿Va? Ahora, efectos de la angiotensina. Recordamos que eran bastantes. Uno que se me olvidó mencionarles, que creo que es curioso, que casi nunca lo preguntan, pero es interesante, es este lado. La renina, la angiotensina, perdón, aparte de ir a la hipófisis, también se va al hipotálamo. Y ahí tiene un efecto que nos va a llevar a la generación de sed. O sea, ahí es donde te da sed. Así que te dé sed porque estás en un estado de hipovolemia. Ese es uno. El otro es en la hipófisis, para la liberación de hormona antidiurética. Otro es pues a nivel de riñón, específicamente en el túbulo contorneado proximal, para la reabsorción de agua. Otro vimos que era la glándula suprarrenal, para la liberación de ¿qué? Aldosterona. Vimos que otro era la arteriola eferente de exit-salida, que generaba una vasoconstricción para mantener saludable la tasa de filtrado glomerular y que el riñón no sufra un proceso de isquemia. Otro también vimos que son vasos sanguíneos en los receptores de angiotensina 2, que esto generaba vasoconstricción y puede considerarse como un proceso fisiopatológico de hipertensión arterial, etc. Y son todos, ¿no? La generación falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, listo, son todos. Y por último, los efectos de la aldosterona. Acuérdense, aldosterona al último. ¿Dónde? En el túbulo contorneado distal y túbulo colector. ¿Para qué? Mediante canales que es el NSC y el ENaC nos den en conjunto reabsorción de sodio y reabsorción de agua. Y bueno, con esto terminamos este tema del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Espero haya sido de su agrado. Suscríbanse si quieren ver más contenido o un tema en específico, háganmelo saber en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.